entramos a la fase de preguntas y respuestas sobre el tema. Carlos, ahí he visto que hay algunas preguntas que se han hecho. Podemos ir repasando ahí algunas. Por ejemplo, hay una que habla sobre cuál es más confiable, si aplicar el tema que dice de los 200 metros cuadrados para ubicar un extintor o 20 metros lineales, ¿no? Bueno, inicialmente en este caso se está refiriendo a 23 metros que tienen que haber de recorrido entre extintores, ¿no? Y al hablar de recorrido quiere decir la distancia que yo llego desde un punto a otro, no linealmente. Es decir, que si en los 200 metros cuadrados en una instalación hay obstáculos o hay paredes, hay pasillos, hay escritorios, y siendo que pasando por esas secciones yo voy a recorrer más de esa cantidad y voy a recorrer de repente hasta 35 metros andando para llegar desde la puerta, por ejemplo, hasta otro sitio, entonces ya no voy a cumplir con los 23 metros. Y ahí sí es recomendable utilizar esa metodología para poner 2 extintores, por ejemplo, y ya no uno por los 200 metros, ¿no? Entonces, eso va un poco ya al tema de los criterios y las recomendaciones que se tienen que dar en el final del estudio, ¿no? En el informe, entonces, del estudio se tiene que exponer esa situación de que por qué es necesario colocar 2 extintores en un área de 200 metros en lugar de uno, ¿no? Siendo que se exponga el tema del recorrido y la distancia. Sí, básicamente tiene que cumplir ambas condiciones, ¿no? No es que una o la otra. Luego había otra que indicaba sobre qué pasaría, por ejemplo, con un sillón o algún otro elemento de escritorio que tenga varios componentes, ¿no? Si un sillón puede tener cuero, puede tener madera, puede tener algún esponja, entonces yo cómo voy a hacer esa división, cómo voy a separar para saber los coeficientes de cada uno. Sí, puedo volver al ejemplo, a la diapositiva anterior. Por ejemplo, esta de aquí, en la sala de espera, vemos que un sillón de 3 plazas tiene madera, poliuretano y cuero. Son los 3 componentes del sillón. Como decía anteriormente, básicamente tenemos que tener algo de conocimiento de elementos constructivos de cada una de las cosas que tenemos es parte de la capacitación que debemos darnos, ¿no? Para poder hacer el estudio. Entonces un sillón tiene esos elementos: madera, poliuretano, que es la esponja, ese es el material de la esponja, y cuero sería el recubrimiento. Ahora, si hay sillas ¿cómo se llama? Sillas ejecutivas, sillas de escritorio. Hay algunas que son de madera, hay otras, esas sillas giratorias, que tienen gran parte de la silla es de metal. Solamente tiene una esponjita que es donde uno se sienta, y esas también son ideales porque en realidad en la cuantificación de la carga de fuego de la silla solamente contaríamos el peso que tiene la esponja, y es poco. Eso para el tema de incendio y de carga de fuego es mucho mejor una silla metálica con solamente un cojincito pequeño de poliuretano, que es la esponja, que tener una silla de madera o un sillón de madera o elementos de ese tipo. Entonces es parte también de las sugerencias que se puede dar en un estudio de carga de fuego, de que cambiar todo aquel mobiliario que sea de madera, melamínico y cosas por el estilo, por mobiliario que sea de metal. Inge, ¿Sí? Un poquito acotando lo que usted dijo, le comento que hay tablas, ¿no? que ya tienen el poder calorífico, ¿no? De materiales compuestos. Ya le dan el poder calorífico por decirle, de un tablero eléctrico, no sé, de ciertos electrodomésticos, ¿no? Que tienen muchos materiales, ¿no? Pero
por ejemplo, estoy pasando una yo al chat, y ahí Ajá. pueden descargar o pueden buscar ahí el poder calorífico de muchas cosas que vienen, pues, como usted dice, ¿no? Que son compuestos, ¿no? Hasta de un auto, por así decirlo. Exactamente. Ya solamente tienes que saber el peso, que es fácil, ¿no? En el manual de usuario de estos materiales ya determinas el peso y con eso ya tienes el poder calorífico. Solamente acotando. Exactamente, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta porque nunca leemos un manual. Hay muchos elementos que ya vienen diseñados con cierta información precisamente para este tipo de cálculo, ¿no? Y además hay gente que se ha dedicado a normalizar este tipo de las cargas de fuego, como dice nuestro amigo, ya tienen cargas promedios por vehículo, cuánto es la carga la carga de combustión que tiene un vehículo, una silla. Incluso nosotros podemos hacer eso, por ejemplo, en lugares donde los muebles son muy repetidos. Imagínense un colegio, tiene 500 pupitres igualitos. Entonces, no vamos a estar haciendo el cálculo uno por uno. Hacemos de uno y ya tomamos ese valor para todos los demás y ya sabemos la carga de fuego de ese elemento. También ahí acotar un poco, este estudio de carga de fuego no solamente se hace para temas de seguridad, pero deben ser considerados por los arquitectos, por los ingenieros civiles cuando se hacen las instalaciones, el diseño de una casa, un edificio, para precisamente resguardar la integridad de los ocupantes. Ahí en los códigos de construcción, ya sean municipales o las normas, hay una norma, como mostré al principio, la norma nacional, habla de que eso tiene que hacerse para poder determinar los materiales correctos que deben ser utilizados en función a lo que va a tener adentro el edificio. Normalmente, a veces no pasa eso en Bolivia, pero sí debería pasar. Uno construye un edificio sabiendo para qué lo va a ocupar, ¿no? Entonces, si sabe para qué lo va a ocupar, incluso ya hay cargas de fuego, kilogramos por metro cuadrado estándar de tipos de ocupación para poder definir un tipo de materiales. Pero hay veces pues que los construyen pensando que va a ser una oficina y al final le ponen una fábrica adentro. Entonces eso hace que los sectores a veces no tengan las características constructivas adecuadas para resistir un incendio y se caen. Una preguntita. Sí. Cuando en un ambiente existe, por ejemplo, materiales del tipo A y C, Sí. en el caso de oficinas y lugares administrativos, siempre hay, ¿no?, computadoras, impresoras, fotocopiadores. Entonces, el cálculo de la carga de fuego, ¿dónde sería la variación? En realidad lo único que se calcula es el A y el B. El C en realidad solamente, si se fijan en todas las tablas que hay, el C no tiene una numeración porque en realidad el C, que es la presencia, indica simplemente la presencia o no de elementos eléctricos en la zona o tomas eléctricas. Entonces, si en la zona que se va a extinguir el fuego hay posibilidad de que haya contacto eléctrico, entonces ya se lo caracteriza como C. Disculpe que insista. Claro. O sea, las computadoras, como le dije, las impresoras, fotocopiadores y otros artículos eléctricos, electrónicos, no se consideraban en la carga de fuego. Porque se considera. Porque eso también van a arder, ¿no? Si hubiera incendio. Sí, se consideran los elementos eléctricos. No hicimos un ejemplo, pero también como indicó nuestro compañero, hay equipos eléctricos que ya vienen en el manual una carga estimada de fuego o la carga de fuego que debería tener, o también se puede estimar, se lo puede pesar. No sé, si estamos hablando de un monitor, tiene partes como
como partes de plástico, tiene partes que sí arden. Obviamente también tiene partes de metal. Habría que hacer una estimación, ¿no? Al ser elementos no muy pesados, la estimación no tiene que ser precisa, digamos, ¿no? Yo lo alzo, lo pongo en una balancita o en una romana, el monitor tiene, no sé, 1,5 kilos, es poca carga, digamos, ¿no? 1,5 kilos. Estimo que de plástico será medio kilo o 1/4 de kilo, el resto metal, ya. Entonces, lo puedo tomar así. Puede haber una estimación. Entonces, no hay problema. Igual, así como son los monitores, quizás no especifiqué bien, pero también otros elementos como lámparas, todo lo que pueda arder dentro de una oficina, las cortinas, algunos adornos, incluso hay unas lámparas que tienen elementos de plástico y cosas así que pueden arder. Todo eso tendría que considerarse dentro del estudio de carga de fuego. Yo simplemente por comodidad puse los elementos más grandes de una oficina y nada más. Ingeniero, sí. Ahí acotando a la consulta del compañero sobre los riesgos eléctricos, en la tabla C.2.12 de la NB 58002, nos da a entender que el riesgo eléctrico que puede llegar a tener un establecimiento o una locación lo asimila a que sea riesgo clase B. Por ejemplo, le pone 10B y solamente en la nomenclatura no lleva un número en la C y por eso lo asimila a que es riesgo clase B, y uno puede ir en la tabla y ver los kilogramos de dióxido de carbono que puede utilizar en función a esa clasificación UL, ¿no? Si es 10BC, nos dice que podemos utilizar 9 kilogramos de dióxido de carbono. Así que por eso tenemos que asumir que va a ser asimilable a un riesgo B. Ir tomando el criterio de la tabla que tiene la 58002, ¿no? Hay de 9, 7, 2 kilogramos de dióxido de carbono, pero nosotros tenemos que ver cuánto nos salió en nuestro riesgo clase B. Correcto, ¿no? Y bueno, no es muy difícil, como le decía anteriormente, el riesgo C no hay un riesgo C puro. El riesgo C, por eso no tiene clasificación, es simplemente de que puede existir o no la presencia de energía eléctrica. Entonces, si existe la posibilidad, hay que tomarlo en cuenta como riesgo y ya se considera C, no tiene una clasificación, un número que acompañe el C. Ahora, cuando hay un elemento de ignición, ya sea eléctrico, por un corte o lo que sea, lo que va a arder es un elemento A o B, ¿no? Entonces, o D o K, ya más adelante veremos, para los que sepan, es A o B. Si un cable se empieza a quemarse el plástico, que ya es un elemento A, ¿no? Y si están en los alrededores y ahí cerca un papel, ya es el A. Pero en ese incendio hay que considerar tanto el A, el B, y como hay presencia de electricidad, se considera el C. Puede haber, como menciona ahorita, el BC. Nuestro caso actual en realidad es un AC. Inge, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. En caso de que sea una construcción de edificio, por decir, y solo me den los planos dimensionados, pero en esa construcción todavía no se sabe qué va a ser, si van a ser oficinas, si va a ser mantenimiento o algo por el estilo. ¿Cómo puedo saber los materiales constructivos? Si digamos es un cuarto por ahora donde hay maderas o hay cementos y todas esas cosas. El PSCT, o sea, el estudio lo está haciendo para la fase de construcción, no para o lo está haciendo para el edificio cuando ya entre en operación. Porque una cosa es que cuando está en fase de construcción tendría que considerar la ocupación que tiene en ese momento, ¿no? O sea, seguramente va a tener andamios, si están los albañiles ahí trabajando,
Entonces el PCCT, el estudio de cargas de fuego, tendría que ver con la actividad de albañilería, pero también es norma de construcción de cualquier edificio de que tenga un estudio de carga de fuego de para qué está diseñado. Ya normalmente antes de construir se define si el edificio va a ser de oficina, si va a ser de comercial, y dependiendo de ese tipo de actividad, la misma norma 58005 en la parte final tiene algunos valores referenciales de cargas por metros cuadrados, ¿no? Como sabemos que no están ahí los muebles, pero antes de fabricarlo del edificio, ellos pueden determinar el material que van a usar en función al tipo de ocupación. Nosotros hemos Perdón, disculpe que le interrumpa, Inge. Diga, en caso del edificio va a ser una construcción va a ser un policonsultorio. Ya. Entonces, eso tendría que ver que, bueno, como van a ser consultorios, entonces sí tendría que haber camillas, sí, oficinas y todas esas cosas. Sí, camillas, escritorios, probablemente. Si es consultorio, va a haber consultorios médicos, camillas, quizás si hay enfermería. Tendría que estimar, o sea, como si va a tener el plano, es muy difícil que alguien haga un edificio así y no tenga definido antes algo. Entonces, si no lo tiene, como le dije anteriormente, no estoy muy seguro, tendría que verla bien la norma, si existe, por ejemplo, definida una carga promedio, una carga referencial para policonsultorio o consultorios médicos, y sin necesidad de hacer todo, de ponerle muebles y estar sacando cargas caloríficas. Sí, para la fase de diseño del edificio se puede utilizar esos valores de referencia. Ya nosotros sacamos por ejemplo, para esa recepción que nosotros calculamos nos salió 77 kilogramos por metro cuadrado de oficina, del sector. Entonces ese es un valor, una densidad. Si es más grande, quizás haya más muebles y se va a conservar ese factor o que sea más grande. Igual esos valores tienen cierto estándar dependiendo del tipo de actividad que se hace, que están consideradas ahí en esa norma como un valor referencial para la fase de diseño de un edificio. Y también en el estudio de carga de fuego la puede considerar. Ya. Es otra forma de cálculo también aceptada. Como dice la norma, la 58005, la tengo aquí a mano, dice criterios para determinar la resistencia al fuego de materiales constitutivos de los edificios y de la carga ponderada de fuego en entrepiso. Entonces son criterios, no es el método definido para realizarlo. Entonces son criterios, ya en función a esos criterios uno ya va armando la metodología, y una de esas metodologías es la que nosotros que vemos que es práctica, es la que estamos presentándole en esta presentación. Ya, Inge, es que necesitaba ese puntito para poder hacer, yo también. Ajá. Ya, perfecto. Sí. Cualquier consulta también ahí puede hacerla en el grupo o directamente al WhatsApp, más adelante si se le viene alguna consulta. Listo, Inge, muchísimas gracias. Porque pues, señorita Laura. Hasta luego. Listo. Ingeniero, muy buenas noches. Dígame. ¿Cómo está? Disculpe, en principio me disculpo, ingresé un poco tarde por dificultades de trabajo, pero no sé si ha tocado este tema y me llama la atención y le cuento como anécdota. Me solicitaron de parte de supervisión donde yo trabajo la cantidad de extintores, o sea, hacer la evaluación de carga de fuego de unos equipos. No sé si conoces una planta de asfalto. Sí. Y entonces esa planta de asfalto me pidió cuántos kilos tenía que tener, qué tipo de extintor hacerle. Entonces tuve que hacerle un estudio de carga de fuego, pero por motivos del trabajo me movieron del sector
y me mandaron a Trinidad, entonces yo creo que vuelvo en 2 semanas, 3 semanas y hasta ahora no lo puedo resolver. ¿Cómo lo podría yo realizar para ese tipo de equipos? Y para los equipos móviles, como por ejemplo palas, retroexcavadoras, excavadoras. Y también aplica, la otra pregunta es, ¿también aplica para espacios como sustancias peligrosas, almacenes de residuos peligrosos también? ¿Aplica esta norma? Claro que sí, sí. Hay una parte en la clasificación inicial. Dentro de las sustancias peligrosas, por ejemplo, están los combustibles, gasolina, diésel, y esos también están considerados. Volviendo a su pregunta, por ejemplo, hay el equipo que usted dice que es una planta de asfalto, es un equipo grande que el equipo básicamente hay que determinar las partes combustibles que tiene dentro del mismo y las partes combustibles que tienen contenidas. Entiendo que ese equipo, por ejemplo, debe tener un tanque de gasolina, un tanque de diésel, hay que si bien el tanque es de metal, pero el contenido que tiene puede ser un tanque de 50 litros de diésel. Ese 50 litros de diésel ya constituye una carga de fuego. Ahora, de manera externa e interna en el equipo hay seguramente mangueras de goma, cosas combustibles, los asientos, la esponja del asiento y otras cosas que dentro del equipo arden. Y esas cosas habría que ver la forma de cuantificarlas. Incluso dependiendo, como le decía anteriormente el colega, puede haber en el manual del equipo, si lo tienen, puede haber ese dato de cuánto es la carga de fuego, la carga combustible que tiene. Si usted conoce la marca del equipo, también puede escribir un correo, llamar o hacer algún tipo de contacto con el fabricante, y este tipo de información, entiendo que la máquina no es boliviana, si es americana, japonesa, china, debería tener esta información. Y si no la tiene el manual, puede solicitar el manual o por escrito o contactarse a un correo del fabricante y entiendo que con gusto le van a dar esa información. Yo alguna vez hice algo muy similar con otro dato y bueno, pues la gente del exterior atiende muy bien. Obviamente va a tener que tener algunos conocimientos, pedirle a alguien el tema de inglés o algún otro idioma, ¿no? Pero ahora es más fácil con el tema del Google Translate y cosas así. Pero sí, son mecanismos para poder encontrar esos datos que a veces son difíciles de encontrar. Elementos como las palas cargadoras, los retroexcavadoras y todo ese tipo de equipos, puede ser que pille información en internet buscándola, directamente un valor de referencia de alguien que lo calculó y lo está compartiendo ahí con algún listado de materiales, ¿no? Y puede ser que encuentren algún foro y pueda tenerlo. Pero equipos más especiales así es mejor consultar al fabricante, ¿no? Y ahora con el tema del internet, correo electrónico, es bien fácil hacerlo. Perfecto, gracias. ¿Por qué? Si no tenemos más consultas, procedemos al cierre de este curso. Esperamos que haya servido para todos, para tener una idea. Como les dije anteriormente, este curso lo estamos orientando de manera bien práctica. No estamos dando conceptos básicos que a veces nos hacen perder tiempo, pero que son importantes. Importante, como les decía, para esto saber los tipos de fuego, A, B, C, cómo reacciona el fuego, los componentes. No se los damos en este curso porque es cortito, pero entiendo que la mayoría, si no lo sabe, los puede investigar rápidamente. Estamos atendiendo puntos bien críticos, cosas que no se encuentran fácilmente en las redes sociales ni en el internet, y esperando de que pueda servirles para hacer un buen PSST y un buen estudio de carga de fuego. Esperamos haberles dado las bases para hacerlo. Miguel, no sé si tienes algún aporte más, algunas palabras para
finalizar el curso, antes de cerrar. Bien, solamente agradecerle a la gente que ha participado y que ha quedado junto con nosotros hasta esta hora, a pesar de que ya estamos un poco más de la hora. Pero de todas formas, esto es en beneficio de la mayoría de la gente que ha estado buscando más información para poder ampliar sus conocimientos y que de alguna forma nosotros hemos querido llevarle un poco, ¿no?, de lo que es todo este tema tan amplio. Simplemente eso, y agradecerle por su presencia a todos, y bueno, vamos a mantenerlos en contacto mediante el WhatsApp principalmente para hacer preguntas que ya sean más específicas, como por ejemplo el tema del costo del PSCT, el datos de algunas planillas. Entonces en ese grupo también podemos seguir viendo un poco más detalle. Bueno, y muchas gracias y que tengan buenas noches. Para este curso. ¿Sí? Como última pregunta o aporte, para realizar el estudio de carga de juego, ¿se necesita algún requisito de parte del profesional que lo va a realizar? Solo se necesita que sea profesional CISO, o sea, que tenga carnet, no importa que tenga A, B, C o D de categoría, solamente lo que sí tiene que tener el carnet de profesional en seguridad. Es parte de las tareas de un profesional en seguridad y como tal debe tener. También la gente del ministerio revisa eso, que el que firma o avala de que está de la realización sea un profesional CISO. Agradecemos a todos por la presencia, cuídense, manténganse seguros, distanciamiento social, barbijo, no salgan, aún estamos en época grave de la pandemia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.